Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de nuestro espacio de psicología, donde lo pensamos, lo dudamos, lo volvemos a pensar, déjame pensarlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por regalarnos un poco de ese tiempo para profundizar un poco en cada uno de nosotros, en nuestra mente y pues también en esos procesos internos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que moldean nuestra vida entera. Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental para, para el bienestar emocional de cada uno de nosotros, que es ese diálogo interno, ¿no? A veces pasa desapercibido, como ya lo dijimos, sin embargo, ahí está, ¿no? Siempre está esa conversación silenciosa que tenemos con nosotros mismos y que aunque no siempre la escuchamos con claridad, influye demasiado en cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, cómo tomamos decisiones, pero también cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, vamos a explorar el día de hoy con la compañía de mis compañeras y amigas, la psicóloga Fabiola Velasco, que el día de hoy está con nosotros. Gracias, Fabi. Y Buenas también noches. con mi compañera y amiga Jackie Cantorán. Gracias, Jackie. Y vamos a explorar un poco de cómo es, por qué surge, cómo se forma a lo largo de la vida y sobre todo, cómo podemos transformar ese diálogo interno, ¿no? Para que se convierta, pues, en una herramienta a nuestro favor. Entonces, acompáñenos esta noche en pues, en este viaje hacia adentro donde, pues, vamos a descubrir, ¿no? Que las palabras que nos decimos o lo que nos decimos internamente tiene mucho poder más allá de lo que imaginamos. Entonces, bienvenidos y pues vamos a comenzar con este episodio. Y bueno, para comenzar, pues a mí me gustaría que pudiéramos decir qué es ese diálogo interno. ¿A qué nos referimos con ese diálogo interno que sucede dentro de nosotros? Claro, pues buenas noches, Carmen, buenas noches, Jacqueline, gracias por la invitación. Y pues sí, en esta parte de reflexionar, pues este diálogo interno es estas voces que nos van dirigiendo, esta voz interna que nos va diciendo, nos va alentando o nos va limitando. Por ejemplo, nosotras en este momento estamos teniendo un diálogo interno y ese diálogo interno es como esa brújula que nos da esa dirección hacia dónde dirigirnos, cómo actuar, cómo comportarnos, nos está diciendo lo estás haciendo bien o nos está juzgando. Alguien podemos ver en silencio y no porque se observe en silencio no quiere decir que internamente no tenga como esas voces que a lo mejor a veces pudieran parecer hasta como muchas personalidades, ¿no? Como si pusiéramos personajes como la porrista, ¿no? Como a lo mejor alguien que te está poniendo el pie. Entonces, ese sería básicamente el diálogo interno. Ok. ¿Qué nos podrías decir, Jackie, acerca Del diálogo interno. de qué Hola, es ¿qué el tal? diálogo interno? ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Pues, un gusto tenerte con nosotros, Fabiola. Qué bueno que nos acompañas y pues vamos a compartir un poquito de la información que tenemos. Pues mira, hablando de diálogo interno, es precisamente como tú lo dices, ¿no? Eso que en cada momento me está llegando, ¿no? O sea, mis pensamientos. De alguna manera, nuestro diálogo interno está regido a través de nuestros pensamientos,
cuáles son los pensamientos que yo estoy teniendo a lo largo del día. Porque nosotros podemos tener alrededor de 6,000 pensamientos al día, ¿no? Más o menos, promediando. Pero también qué tipo de pensamientos estoy procesando yo en mi mente, ¿no? O sea, porque pues el pensamiento viene de una manera natural al ser humano, ¿no? Que una de sus funciones es la resolución de problemas, pero también una de sus funciones es aprender, ¿no? O sea, son cosas bien importantes. Pero el tipo de pensamientos que nosotros estamos manejando, pues también va a manejar mucho el diálogo interno que nosotros tenemos. Ahora, digamos que el tipo de pensamientos tampoco tiene una razón de ser en específico, sino más bien, eh, ¿qué fue lo que tú fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida y qué es en lo que tú crees? Tal vez eso sí podría determinar mucho el tipo de pensamiento que estás manejando todos los días, en todo momento, ¿no? La situación por la cual estás pasando el día de hoy, cómo es tu trabajo, cómo son tus relaciones personales, etcétera. O sea, eso se define también mucho a través de tus pensamientos, de cuáles son las creencias que tú tienes, porque no todas las personas viven las experiencias de la misma manera. También van basado en precisamente cómo se fueron generando sus pensamientos desde que son chiquitos, desde que son niños, cómo vamos creciendo, e incluso con los niños, ¿no? Porque como muy bien lo dijiste, Fabi, pues nos pueden ver bien callados, ¿no? Y todo, pero pues uno se va, ¿no? Uno se fuga, así como que luego a mí me dicen, hey, Jackie, te me fuiste, te me fuiste. No, no, espera, te va pensando en algo. Ah, pues qué profundo Claro. pienso. Sí, sí, la verdad es que sí me voy cuando estoy en mis pensamientos, hasta como que me disocio, ¿no? Y yo creo que hay varias personas que les sucede esto. ¿Cómo ves, Carmen? Claro, y es que pasa que muchas veces no estamos interpretando los hechos tal cual son, ¿no? Sino que los interpretamos de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, pues también depende mucho de eso, de qué tipo de diálogo te estás dando, ¿no? Si es un diálogo constructivo o un diálogo que te está impidiendo el desarrollo, el crecimiento, un tipo de diálogo que en lugar de ayudarte a avanzar, sino que es todo lo contrario, ¿no? Te detiene. Este, entonces, es por eso es que es necesario que nosotros pues, chequemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro diálogo interno? ¿Qué nos estamos diciendo? Porque también hay que ver de dónde surge ese diálogo interno. No, la realidad es que no surge así, no nace de la nada, ¿no? Sino que yo creo que gran parte de ese diálogo interno, pues también se forma en nuestra infancia. ¿Qué opinas, Fabi? Claro, sí, efectivamente se forma en nuestra infancia y puede ser transmitido de una manera explícita o implícita. A lo mejor nos pudieron haber dicho nuestros papás ciertos adjetivos calificativos o descalificativos, ¿no? O sea, adjetivos que nos ayudaban a formar nuestra autoestima o palabras que no ayudaban a construir una autoestima sana. Eso de manera eh, real, verbal, palpable, pero ¿cuántas veces podría haber sido en actuar una desaprobación nuestros papás con una cara, con un gesto, con la ley del hielo? Entonces, esto va generando nuestro diálogo interno. Vamos haciendo esas conexiones en el que si no saco cierta calificación o si no hago cierta actividad, entonces me condicionan el amor. Entonces, yo voy haciendo esas conexiones y esas interpretaciones de cómo me debo de comportar ante el mundo para obtener ciertas respuestas. Y no nos dijeron,
haz esto para obtener esto, no lo actuaron. Y así es como se va construyendo este pensamiento interno. Por otro lado, también como cultura tenemos un pensamiento colectivo. Por ejemplo, me lleva a pensar en los refranes. O sea, los refranes es como este pensamiento colectivo de cómo dirigirnos o de cómo es el sentir de la sociedad, ¿no? No sé, siento que aquí en México tenemos no sé, a lo mejor refranes, ¿no? Barriguita llena, corazón contento, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro pensamiento colectivo? A través de la comida vas a regular tus emociones. Y eso nos está diciendo la sociedad, ¿no? ¿Qué otro refrán se me ocurre? A lo mejor esta parte de la relación con el dinero, ¿no? Pobre pero honrado, como si tener otra posición económica entonces fuera sinónimo de no ser honrado. Y es otro pensamiento incrustado que si no lo reflexionamos, pues vamos a actuar ya en automático. Y eso podría ser un poco el origen de estos pensamientos, inculcados por nuestros padres, pero también inculcado por el colectivo. Así es. ¿Qué opinas, Jackie? ¿De dónde crees que surge también este diálogo interno? Pues sí, es muy importante destacar, como dice Fabis, que todo lo que está en nuestro entorno nosotros lo vamos reflejando, ¿no? O sea, porque nuestros pensamientos al final del camino lo que van a generar son acciones, ¿no? O sea, yo decía, yo no lo sabía hasta que entré a esto de la psicología, pero a veces las personas, dicen y actúan de manera, por ejemplo, digamos, agresiva, violenta, a la defensiva en su entorno laboral, ¿no? Cuando sin embargo no hay nadie a su alrededor que la esté atacando, no hay nadie que realmente esté así como que diciéndole, oye, tú estás mal o no estás haciendo bien tu trabajo, o cosas así. Pero entonces esa persona a la menor provocación puede explotar. Pero entonces ahí yo me pregunto, ¿cuál es el diálogo interno de esa persona? ¿Qué es lo que ella está pensando? ¿Qué es lo que ella está sintiendo? ¿No? Porque al final de cuentas, muchas veces en esto del diálogo interno, nosotros explotamos hacia los otros, ¿no? Y entonces muchas veces, más allá de hablar con las otras personas y decirles lo que realmente sentimos hacia ellos, es un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo hacia nosotros mismos, pero no lo expresamos, ni siquiera sabemos muchas veces que lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando tú ya te empiezas a revisar, cuando empiezas a tener como otro tipo de conciencias, cuando tú aprendes esto, ¿no? O sea, yo ahora en el trabajo hay gente que me dice, ay, aquí dice, es que tú, ¿por qué no peleas con la gente? O sea, ¿por qué no te defiendes? O sea, ¿por qué no les dices? No, espérate, le digo, es que yo no tengo tema con él, o sea, pues que me diga, o sea, yo no me voy a enganchar personalmente con él, ¿no? Porque eso habla de la otra persona, no habla de mí. Ah, que estás mal, que no lo haces bien, o sea, que descalifiquen mi trabajo. Yo hablo, digo, mi resultado personal describe mi trabajo, por lo cual yo no me conecto con lo que la otra persona me está diciendo. Pero si ella ya viene molesta de su casa, si el día de hoy en su trabajo las cosas no le están funcionando, es un sentir y un pensar de ella, ¿no? Entonces, o sea, no sé si me explico con este ejemplo a lo que yo quiero referir. Claro, porque luego puede pasar, ¿no? Que, como dices tú, quizás, la persona tuvo un mal día, te dijo algo, y entonces, tu diálogo interno, ¿cuál podría ser, no? Un diálogo interno que no construyes, pues sí, o sea,
lo hizo para perjudicarme, porque le caigo mal, porque esto, porque lo otro, porque bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, ahí empieza ese diálogo interno, ¿no? O sea, y le damos mucha puerta, le abrimos mucho la puerta a ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿qué genera en ti? Enojo, resentimiento, empiezas a resentir con la persona quizás ni por aquí le pasó que ya te había ofendido, que ya te dijo, y porque quizás ella lo sintió así muy natural, pero tú ya en tu diálogo interno, pues tú ya pensaste que pues no te soporta, que le caes muy mal, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, claro que también ese diálogo interno van a ser de acuerdo a nuestras experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, pues también, si en algún momento, en alguna situación que tuvimos, nos fue mal, nos pasó algo que fue muy frustrante, muy traumante, y entonces después nos volvemos a encontrar en una situación parecida, pues quizás, no sé si en algún momento fuimos a buscar trabajo, ¿no? Y no nos fue muy bien, pues ya después ese diálogo interno de no puedes, si vas otra vez no te van a dar el trabajo, te van a rechazar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese diálogo interno nos empieza a limitar, ¿no? Para lograr ciertos objetivos. Claro. Y creo que esto que estamos comentando nos conduce a reflexionar como esta posibilidad de tener como dos personajes internos, un diálogo interno que nos va a construir y un diálogo interno que nos puede llevar a la destrucción. Inclusive, por ejemplo, yo en consulta, hasta les pido a mis pacientes, pónganle nombre, ¿no? Dentro de muchos nombres que le han puesto, por ejemplo, una paciente, ¿no? Que decía, no, es que tengo una ardillita mala y una ardillita buena, ¿no? Otros me decían, el angelito y el diablito. Hay otros que inclusive, por ejemplo, a la parte negativa o que no construye, le ponían el nombre de su papá y a la parte que le construye a lo mejor de alguna otra figura que fue más amorosa, más empática, a lo mejor el nombre de un abuelo. Entonces yo creo que aquí el punto muy importante al que podemos reflexionar es cómo está haciendo ese diálogo interno. ¿Está siendo amoroso? ¿Está siendo constructivo? ¿Está siendo empático? ¿Me está impulsando? ¿Me está guiando? ¿O me está boicoteando? ¿Me está limitando? A veces también a mis pacientes, cuando manifiestan este diálogo interno, les hago la pregunta, ¿esto que tú estás diciendo, se lo dirías a tu peor enemigo? Me dice, no. Digo, ¿y por qué te lo dices a ti? Porque este diálogo interno está 24/7. No lo dejamos así como que, ay, voy a ir a trabajar, te quedas, me esperas. No, todo el tiempo nos está llevando. Y hay que recordar digamos, el proceso es pienso, siento y actúo. Entonces, todo lo que vamos a actuar, pues va a salir de ese diálogo interno. Y es importante reflexionar si este diálogo interno realmente nos está impulsando como un padre amoroso, como un mentor que te lleva a una meta, o está siendo una piedra de tropiezo que nos puede tener muy estacionados en un proyecto, en no atreverte, en el autosabotaje, en la autoexigencia. Entonces, creo que es importante reflexionar si es esta guía o esta piedra de tropiezo. Y fíjate que sí, qué interesante lo que nos acabas de compartir. Y otra cosa de las que me parecen a mí fundamentales es qué tan apegado está a la realidad, ¿no? O sea, chequemos nuestra realidad, ¿no? Porque muchas veces traemos unas ideas, unos pensamientos bien fantasiosos, ¿no? O sea, de verdad que muchas veces, como tú lo dices, Fabi, llegan pacientes en donde están totalmente fugados de la realidad,
O sea, te cuentan unas historias, ¿no? Que obvio uno los empieza a cuestionar, uno empieza a checar, ¿no? O sea, esto, lo otro y aquello, y pues te das cuenta de inmediato cómo su pensamiento no es real, ¿no? O sea, entonces, oye, pero ¿cómo llegaste a ese lugar, no? ¿Cómo llegaste? No, es que yo me lo imaginé. Es que yo pienso, ¿no? O sea, tengo un problema terrible con mi marido porque él ya no me quiere y todo eso. Bueno, ¿ya te lo dijo? No, es que yo pienso, ¿no? O sea, yo pienso que esto y lo otro y aquello. O sea, muchas veces ni siquiera confrontamos situaciones, nos autocontestamos, ¿no? O sea, traemos una historia en nuestra cabeza y, o sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestro sabotaje? ¿Hasta qué extremo, no? O sea, de decir, este, es que este chico me llegó un adolescente, así súper, una adolescente decía, es que mi novio viene de Guatemala y me vino a buscar y yo ya le compré una playera y fui a tal lugar y todo. Le digo, ah, sí, ¿se pusieron de acuerdo? No, no nos pusimos de acuerdo, pero es que no me contesta los mensajes, me decía la niña. Pero entonces yo vi un chavo que estaba parado enfrente del local de mi abuelita y traía un celular igualito al de él. O sea, y pasado eso, la chica me decía que el chavo ya la había venido a buscar de Guatemala. Entonces te empiezo a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, ¿no? La niña, o sea, de plano, no tenía una manera de querer salir de esa fantasía de su cabeza. Digamos, estamos hablando de una adolescente de 14, 15 años más o menos tenía esta nena cuando me llegó a terapia. Entonces, de alguna manera sí me llevó a mí a la reflexión porque el caso de ella era grave, para mí era grave porque totalmente jugada, ¿no? Pero en menor o en mayor medida, muchas veces nosotros nos encontramos en nuestras condiciones. ¿Y por qué tenemos esa percepción de las cosas? ¿Por qué no las hablamos? Porque están guardadas. Bien, no dices diálogo interno, ¿no? Nosotros no lo exponemos muchas veces a nadie y nosotros creemos que eso es real y cuando resulta que tú lo sacas a la realidad, ¿no? Pudiera decir en el caso del esposo que decía, no, espérate, yo nunca te he dicho que no te quería, ¿no? Yo solamente me encuentro distanciado de ti por X o Y o Z circunstancia, ¿no? Y tú no puedes asumir cosas o hablar por mí, vamos a decirlo así. Ese es uno de los ejemplos que a mí se me ocurre que podríamos poner. Pero así es, nosotros nos creamos nuestras propias historias en la cabeza, no las externamos y creemos que eso es parte de nuestra realidad cuando no es así. ¿Cómo ven, chicas? Claro que sí, ese diálogo interno pues también se puede tornar en una fantasía, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo ni siquiera o no ha pasado o no va a pasar, pero tú ya te hiciste y ahorita de lo que hablaban y todo me da así como que me pone a pensar mucho en que cómo se nos facilita más darle entrada a ese diálogo que no construye, a ese diálogo lleno de fantasía, al diálogo constructivo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, tenemos unos comentarios. Tenemos aquí a Abraham BC, él nos dice un saludo a nuestras locutoras. Hola, Abraham. Hola. Tenemos también a Judith Figueroa que dice muchas felicidades, muy interesante la información, psicóloga Fabi. Dice Judith Figueroa, las personas en oraciones o muy seguido nos saboteamos. Nuestro peor enemigo está en nuestra propia mente en muchas ocasiones y si no sabes está en nuestra mente en muchas ocasiones y si no sabes detectarlo se vuelve un gran limitante. Felicidades a las tres. Gracias, Judith. Gracias por vernos en este episodio. Y y bueno, creo que ya son todo por el momento. Entonces, bueno, seguimos. Pero también pasa otra cosa, ¿no? Muy importante dentro de este diálogo interno, porque también esto influye
de manera significativa, pues en nuestra conducta y en nuestra salud mental, ¿no? Muchas veces esa voz interna cuando es excesivamente, pues, crítica o nos vienen pensamientos así muy, pues muy, ¿cómo les diré? Como muy, siempre que nos sabotean, entonces comienzan a generarnos cierta ansiedad, nos empieza a generar culpa, ¿no? Entonces, también influye eso en nuestra salud mental y física, o sea, no solamente ya en la salud, sino que hasta físicamente, porque nos puede generar ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Efectivamente, o sea, no estamos divididos la mente del cuerpo. Lo que pensamos se va a reflejar en nuestra cuestión psicológica, en nuestra cuestión fisiológica, en nuestra cuestión neuronal. Estamos conectados. Y ahorita reflexionando, eh, también este diálogo interno, por ejemplo, muy crítico, muy de perfeccionismo, porque este diálogo interno nos puede llevar al perfeccionismo, al eterno inconforme de que nunca es suficiente, de que el trabajo no está correcto, no está terminado, tengo que trabajar más, me tengo que exigir más, estar en mucho control. Probablemente en ambientes laborales, pues un jefe que tenga un subordinado con esas características, pues le puede aplaudir, porque va a ser el que a lo mejor no va a salir a comer, a lo mejor no va a tomar vacaciones, no se va a levantar de su lugar. Y para el jefe puede ser, pues, en estos ambientes tóxicos, pues puede ser muy favorable. ¿Y qué Claro. tanto para la persona se está dando cuenta cómo se está autodestruyendo? Y qué tanto a lo mejor esa persona, si tiene hijos, les puede estar transmitiendo esta autoexigencia y no transmitirles el darse permiso de equivocarse. En en este tipo de discurso tan rígido, tan crítico, no es vivir en el aquí y en el ahora, es siempre estar en esa ansiedad de si estoy cumpliendo con las expectativas, si es suficiente, si lo voy a lograr. En un tipo de pensamiento más constructivo es estar en el aquí y en el ahora, es ¿qué podría ser estar en el aquí y en el ahora? En el ahora a lo mejor sería ser, bueno, me equivoqué, pero lo intenté. No, o sea, me equivoqué hoy, pero no estoy diciendo me estoy equivocando toda la vida. Es a lo mejor en este momento me equivoqué, a lo mejor me pude haber preparado más. O sea, un discurso más amable y más, pues me gustaría hasta utilizar la palabra más visto desde la misericordia y no visto desde esta parte de juez que juzga, que te degolla, ¿no? O en estos pensamientos polarizados de o es todo o es nada. Así es. ¿Qué opinas, Jackie? Fíjate qué interesante, ahorita se me vino un recuerdo, ¿no? Cómo cómo esos pensamientos internos son tan poderosos, ¿no? ¿Qué idea es la que tienes tú guardada? Que muchas veces voy a poner un ejemplo así muy, cuando la gente tiene culpa, ¿no? Por una decisión que tomó, por un acto que cometió del pasado. Inconscientemente yo no lo sé, pero yo soy una persona culpable y entonces como culpable voy a vivir buscando el castigo. Voy a vivir creyendo que yo no soy una persona merecedora de algo mejor. ¿Por qué? Porque si yo a misma me digo que soy una mala persona, que soy una ojéis, que me comporté mal con las personas y yo misma no he podido procesar eso o entender que a lo mejor fue una decisión pues que tomé en ese momento y no lo pude hacer diferente, y yo me castigo, ¿no? Yo me castigo, yo digo, no, aquí me quedo porque esto me lo merezco, ¿no? Así dices,
yo me quedo aquí porque esto es algo que yo estoy mereciendo, pero esto viene de ese, precisamente de ese diálogo interno. O sea, por no haber revisado en esa parte de la historia, por no haberlo conversado, por no haberlo sanado, eso me va a estar acompañando, ese dolor, ese enojo, y por lo mismo, o sea, yo voy a rodearme de gente que me castigue porque pues yo soy merecedora del castigo. Entonces, Ujú. así es de fuerte y así es de imponente ese diálogo interno. Por eso el día de hoy creo que este tema es muy interesante, es un tema que nos puede llevar a muchas, ¿no? O sea, tiene muchas direcciones, pero esa es la importancia de explorar lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Que siempre tiene que salir ese pensamiento que tenemos ahí guardado. Claro que sí. Tenemos otro comentario, bueno, tenemos otro de Judith Figueroa. Dice, las personas en oraciones por error de dedo. Ah, bueno, decía ella, decían, eh, um, está corrigiendo que puso en oraciones, ¿sale? Y bueno, luego dice Mari Vega, las palabras tienen poder para destruir o para construir. Claro, ¿no? Definitivamente. Este, pueden ayudarnos, nos dan seguridad o pueden paralizarnos definitivamente, ¿no? Porque lo que ya decían ustedes, si esa voz interna es excesivamente crítica, es autoexigente, pues definitivamente no nos va a ayudar en nada, ¿no? Sino que al contrario nos va a paralizar porque, pues ya para qué si vamos a hacer algo si no soy suficiente, si siempre me va mal, si no es, no cumplo con las expectativas. Entonces creo que aquí, como decía Fabi, yo creo que tendríamos que hablar de una voz interna un poco más compasiva, ¿no? Ser más compasivos con nosotros, porque eso también físicamente nos ayuda, pero ¿qué tanto se puede? Porque muchas veces pues no estamos conscientes de ello, ¿no? O sea, hemos tenido esa voz interna tanto tiempo que a veces no estamos tan conscientes de que pues esa voz interna no nos ha dejado avanzar o que nos sabotea o que nos reprime. Entonces, ¿qué tan, qué tan difícil o qué podríamos hacer para darnos cuenta de esa voz interna que no nos ha estado ayudando, ¿no? Dice Birevir, ¿y cómo podemos ser más compasivos? Porque yo soy la reina del autosabotaje. ¿Qué le podríamos responder a Vire? Claro. Bueno, a mí me gusta mucho usar una frase muy coloquial, pero es cacharnos. O sea, es cacharnos. Y como hace un momento comentaba, ¿no? ¿tú eso se lo dirías a tu peor enemigo? O sea, esto que te estás diciendo, ¿te atreverías, eh, por ejemplo, decirlo a lo mejor a veces algo que nos decimos nosotros, ¿te atreverías a decirlo enfrente de las cámaras? ¿Te atreverías a publicarlo en tus redes sociales? O sea, si la respuesta es no, entonces sería como, ¿por qué entonces sí te lo dices a ti? ¿Por qué te lo dices a ti si tú eres la persona que te debes de cuidar, de que te debes de proteger? Hay un término que se llama maternar o paternar y es como en la vida adulta ya ser esos padres o esas madres que a lo mejor tuvimos, a lo mejor no tuvimos, pero un padre o una madre suficientemente buena que te impulse, que te aliente, pues que te eche porras. Y ahorita estaba recordando precisamente en la semana, estaba escuchando una entrevista con creo que un médico forense y una psicóloga forense, y fíjense cómo es el impacto del diálogo interno. Estaban hablando que han hecho estudios de los accidentes aéreos y que han llegado a la conclusión las compañías aéreas de que cuando hay más accidentes aéreos es cuando el piloto es un hombre mayor y el copiloto es un hombre joven. ¿Y qué tiene que ver con el diálogo interno? Comentan que en esta parte de la aviación respetan mucho las jerarquías. Entonces,
el copiloto joven, aunque se dé cuenta que hay una falla, no se la comunica al piloto porque su diálogo interno dice, ¿cómo yo voy a saber más que él? Y han encontrado en las famosas cajas negras como ciertos indicios que probablemente por las funciones del copiloto se pudo haber dado cuenta y no lo dice, no lo expresa y no lo expresa. Y yo me atrevo a decir, porque, ¿qué diría su diálogo interno? ¿Cómo yo voy a saber más que este viejo lobo de mar? Y ese entonces es el dudar de su capacidad y no nada más de su capacidad. En este ejemplo a lo mejor es hasta dudar de lo que están viendo tus ojos, ¿no? O sea, no nada más lo que piensas, sino hasta dudar lo que tus 5 sentidos te están dando como información. Entonces, ¿cómo este diálogo interno, o sea, puede impactar hasta tal grado de que haya un accidente aéreo por lo que te dices, ¿no? Claro, nosotros no manejamos aviones, pero bueno, es un ejemplo de la profundidad o de los alcances de un diálogo interno que sabotea y que limita. Sí, es fuerte darse cuenta de estas situaciones cuando vas abriendo los ojos, así como que en ocasiones es hasta doloroso. Pero fíjate que terapéuticamente hablando, por ejemplo, una de las cosas que nos ayudan mucho, y ustedes lo saben, chicas, es la escritura, ¿no? El escribir y leer lo que yo estoy pensando, ¿no? Para poderlo hacer consciente, para darme cuenta qué es lo que yo pienso, siento acerca de mí misma, ¿no? Yo decía, ¿por qué por qué nunca he conseguido una pareja que sea como que fiel, que me quiera, leal, así, ¿no? Y entonces yo lo trabajaba mucho, mucho, mucho en terapia y decía, ¿qué onda conmigo, no? Y cuando empiezo a encontrar así como que el fondo, es que realmente yo, Jacqueline, como ser humana, así no me creía merecedora de tener algo así en mi vida, ¿no? O sea, Ujú. yo misma, este, elijo a través de ese dolor, de ese enojo, de esa frustración, así voy eligiendo el tipo de personas que me van rodeando. Entonces, es externar, digo, a través de la escritura, a través de la plática tal vez de una red de apoyo, ¿no? A veces estás platicando y cuando te das cuenta te cachaste, ¿no? Tú lo dijiste hace ratito, cacharse, ¿no? Darse cuenta. Decía en las primeras terapias que tomé hace ya varios años, me decía mi psicólogo, ¿te das cuenta, Jackie, la importancia de darse cuenta? Dice, porque darse cuenta no nada más es decir, ah, ya me di cuenta, ¿no? Dice, repetiste en esta terapia como 20 veces la palabra, la frase darse cuenta. Te diste cuenta de esto, te diste cuenta de lo otro, te diste cuenta de aquello, ya me empezó a repetir de todo lo que me di cuenta. Pero ¿qué crees aquí? Esto te hace responsable, ¿no? O sea, el darnos cuenta no nada más es por el simple hecho de darnos cuenta, sino darte cuenta te hace responsable de resolver eso que está sucediendo en tu vida, ¿no? Entonces, claro que es importante externar todos esos pensamientos para resolver y buscar un poquito bajar ese sabotaje, ¿no? O sea, de como dices, o sea, voy a ser autocompasivo. Yo quería que mi pareja que fuera compasiva, que fuera amorosa, que fuera comprensiva, que fuera cariñosa, pero yo no soy así conmigo. O sea, también de la otra forma, ¿cómo puedo pedir afuera lo que yo misma no soy capaz de darme? Creo que eso también es parte del diálogo interno, porque al final de cuentas, lo decías, pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Entonces, mis Sí. pensamientos, ¿a qué actos me están llevando para no cuidarme como yo me merezco y para buscar gente a mi alrededor que no me cuide y que no me quiera como yo realmente me merezco, ¿no? Claro. Fíjate que sí es cierto, hace ratito me recordó Fabi igual, cuando trabajábamos juntas,
En una ocasión pasé con ella, yo todavía no estudiaba psicología, y sí me dijo eso, y eso me quedó muy grabado, ¿no? De que me dijo, cáchate. Y sí es cierto, o sea, eso, pero también me dijo, cuando te vengan esos pensamientos intrusivos, di alto al pensamiento. Y cuando estoy así y pensando y ya metí muchas cosas en mi cabeza y ya estoy así, y pienso y repienso, pero aparte ya le doy una interpretación y ya le puse ahí un montón de cositas, adornitos y todo, digo, a ver, alto el pensamiento, ¿no? Muchas veces cuando me equivoco, cometo errores o así, digo, bueno, sí, ya me equivoqué. ¿Ahora qué voy a hacer, no? ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues ni modo asumir. Pero entonces ahí me queda también esa pregunta de que cómo encontramos ese equilibrio entre el diálogo, un diálogo realista y un diálogo excesivamente que pueda ser severo, ¿no? O un diálogo que también en el que no nos estemos justificando. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? Claro. Hace ratito les comentaba que este diálogo, este discurso interno es muy crítico y este discurso maestro es más de acompañamiento. ¿Cómo, para responder la pregunta es, cómo? Creo que tenemos que estar muy conectados con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Si yo empiezo a sentir ansiedad, si empiezo a sentir agitación, si empiezo a sentir sudoración en las manos, o que no sé, el corazón me está palpitando de una manera más rápida, pues creo que tendría mucho que ver con este crítico. Si yo con este discurso siento paz, creo que tiene que ver con este maestro de, está bien, como esta palmadita, ¿no? De, está bien, te equivocaste, tienes derecho a equivocarte, está bien, te equivocaste. ¿Cómo lo puedes hacer mejor para la próxima? ¿Cuál es tu área de oportunidad? Hay algo que yo utilizo en terapia que lo llamo la historia corta y la historia larga, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una mamá de un adicto que pues a veces pues esta parte, ¿no? De la historia corta puede ser yo soy la culpable, ¿no? Por mi culpa está en esta situación mi hijo, ¿no? Esta es una historia corta. Una historia larga es, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál es la responsabilidad de mi hijo? O sea, como todo lo que sucedió para llegar a ese momento. Entonces, cuando contamos una historia larga, podemos minimizar este crítico, porque entonces vamos entendiendo, ok, sucedió esto. Hace ratito decía Jackie, a ver, yo buscaba este tipo de parejas. Esta es la punta del iceberg y esa podría ser una historia corta y esta podría traernos mucha crítica interna. Pero si vemos una historia larga de por qué buscaba este tipo de parejas, qué pasó en mi historia que me llevó a buscar este tipo de parejas. Y si nos vamos más atrás, ¿qué pasó en la historia de mis papás que me criaron así? Que entonces yo lo estoy replicando en la vida adulta. Si contamos historias más largas donde metemos más elementos, podemos entender más hasta objetivamente la situación y al entenderla más objetivamente, pues creo que podría más aparecer esta guía, este discurso interno más positivo o más compasivo, ¿no? Que es como de la propuesta, ¿no? Esta parte de la compasión. Entonces, creo que es muy importante alargar nuestras historias y no nada más quedarnos en me equivoqué, sino, ok, me equivoqué, pero no dormí bien, o me equivoqué, pero yo hice mi mejor esfuerzo. Entonces, hay que tratar de ampliar las historias. Sí, querías decirnos, muchas gracias, Fabi. ¿Querías decirnos algo, Jackie? No, pues sí, es muy destacado, que sí es a lo que yo he estado como que eh, todo el programa, el exteriorizar, ¿no? Como tú dices. Y qué bueno que lo dices desde nuestra historia, ¿no? Digo, como dices, la punta del iceberg sí es verdad.
Esto ya, o sea, digo, para no hacer una historia larga, precisamente digo, yo nada más lo describí así, pero en realidad, este, sí es una búsqueda de uno mismo, ¿no? Al final de cuentas dices, tengo mi voz interna y tengo que ser más compasivo, más amable, más amoroso conmigo, ¿no? Porque yo sí actúo desde mi dolor, desde esa historia que me está doliendo desde que yo soy muy chiquita, eh, ahí se va a notar mi pensamiento, de verdad que es tan importante, o sea, destaca tanto, ¿no? Hasta en el resultado de las personas, ¿no? O sea, tú te puedes dar cuenta, digo, como terapeuta, no en la vida general, pero como terapeuta, tú te das cuenta qué tipo de pensamiento tiene una persona a través del diálogo que te está, o sea, llegan y te empiezan a comentar y todo, y entonces tú dices, híjole, traes un diálogo bien castigador y todo, ¿no? Pero para nosotras aprender lo obvio vivimos un proceso, estudiamos todo eso, pero también una persona aquí a través del diálogo, de las pláticas, de la terapia, puede encontrar todas las herramientas y alternativas para poder sacar esa historia y cambiarse esa versión, ¿no? Porque ¿cuál es la versión que yo tengo de mí misma, ¿no? Decía como te decía hace un rato, es que yo soy bien ojéis, es que yo soy bien mala persona y todo eso. Un día me cambié esa interpretación de mi persona y dije, no, espérate, es que era lo que tenías en ese momento, tú no conocías nada diferente a tu alrededor. O sea, si tú tal vez hubieses tenido las herramientas que tienes hoy, hubieras tomado una decisión diferente, pero el pasado ya no lo puedo cambiar. Yo parto de hoy para adelante, ¿no? Y sé que me voy a seguir equivocando, porque como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores, ¿no? Entonces, los errores son para aprender. Otra de las cosas que debemos de tener una interpretación diferente, ¿no? Nos enseñaron desde muy pequeños que no nos podíamos equivocar y no nos enseñaron que el error está diseñado para aprender, ¿no? Que nos podemos equivocar, pero tenemos todo el derecho de aprender de eso y de hacerlo de una manera diferente, ¿no? Siendo, como lo dijiste, Pavi, amorosos y compasivos con nosotros mismos. Pero pues es un aprendizaje nuevo, ¿no? Digo, todos tenemos la oportunidad de hacerlo diferente todos los días. Claro, y es importante, ¿no? Que si nosotros, pues ya nos hemos dado cuenta que ese discurso interno que hemos tenido, pues ya se ha vuelto perjudicial, pues hay que buscar el apoyo, ¿no? El apoyo terapéutico para que nos brinden las herramientas y las estrategias para poder, pues en la medida de lo posible, cambiar ese discurso interno, ¿no? Porque a veces, como les digo, tanto tiempo que lo hemos llevado, a veces ya ni lo notamos, o sea, pues lo hemos normalizado tanto que pues ya no lo vemos, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos también en algún momento pues pedir el apoyo terapéutico y también para que no se nos brinden, se nos puedan brindar esas herramientas. Este, ya casi ya nos falta poco para terminar el programa, pero no sé si nos pudieran compartir algún hábito sencillo que pudiéramos, no sé, empezar a, a llevar a cabo hoy mismo para mejorar esa forma en la que nos hablamos, ¿no? Constantemente y y para que los que nos escuchan puedan, si es que tienen esa situación, si no, pues qué bueno, ¿no? Que también nos compartan qué hábitos llevan a cabo para no, para, ¿cómo se llama? Hábitos de diálogos internos que tengan de manera constructiva. Claro. Bueno, yo daría 3. Uno es, o sea, si ya te está generando mucho problema, ve a terapia. Pero bueno, pasos previos de ir a terapia. Creo que cuando le podemos poner nombre a esos dos personajes que se contraponen, porque uno es positivo y otro es negativo, si le podemos poner nombre,
podemos empezar a identificar si, les decía, ¿no? De esta paciente de la ardillita buena y de la ardillita mala, ¿no? O sea, ¿qué ardillita me está hablando? Esa es una forma, ¿no? Es una forma de cacharnos, es identificar quién me está hablando, esta guía o este crítico, ¿no? Que me destruye. Ese sería, o sea, como la primera y la terapia, la segunda, ponle nombre. Y la tercera hay una técnica que se llama el discurso socrático. Y es de todas las afirmaciones que tienes, conviértelas en pregunta. Por ejemplo, ¿no? Si, no sé, la afirmación de todos los hombres son infieles, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo conviertes en pregunta es, ¿todos los hombres son infieles? Y ya empiezas como de esa pregunta puedes hacer otra, o sea, pueden generar más preguntas, ¿no? O sea, a lo mejor ahí se puede decir, bueno, yo no conozco a todos los hombres. Entonces, este discurso socrático de soy una tonta, y si lo transmites a soy una tonta, si todas estas afirmaciones las convertimos en pregunta, tal vez ahí nuestro diálogo interno puede haber ese debate de tal vez estés teniendo un pensamiento erróneo, ¿no? Una distorsión cognitiva. Entonces, esas son como mis 3 propuestas. Sí, bueno, Sí, yo en mi, muchas gracias, Fabi. Vamos a tomar nota de todas ellas. sí, Sí, bueno, yo Jackie. en mi caso, así como si dices, yo todavía no me siento como que con ganas de la terapia y todo, porque pues hay mucha gente que como que le cuesta y todo eso. Tal vez podrían empezar precisamente por esa escritura de ese pensamiento interno y por esa lectura en voz alta, ¿no? O sea, para escucharme a mí misma, ¿no? O sea, lo escucho desde adentro, pero no es lo mismo, créanme que no es lo mismo estar con el pensamiento que externarlo, escribirlo y leerlo en voz alta. De verdad que si hay algún pensamiento que te esté rondando, que ya tenga tiempo, que ahí esté, de verdad escríbelo tal cual, ¿no? Una historia, algo que tú sientas que ahí está atorado, escríbelo y léetelo a ti misma en voz alta. Y te vas a dar cuenta cómo eso puede cambiar la percepción de lo que tú estabas pensando, de lo que estabas sintiendo. Para mí sí es muy importante la terapia, ¿no? Porque precisamente dentro de esos pensamientos intrusivos, hay gente que el día de hoy vive con una extrema ansiedad, ¿no? Con mucha depresión, ¿no? Que están somatizando todo ese pensamiento interno que tienen. Entonces, resulta que cuando empiezan a atenderse es porque el caso ya es severo, ¿no? A veces intentos de suicidio, ¿no? A veces gente que ya vive medicada por el psiquiatra. ¿Por qué? Porque no atendemos esas señales que a veces son pequeñitas y es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo. Entonces, para mí sí es importante que pues así como que aunque sea de pasadita de vez en cuando, le tomamos la importancia a nuestra salud mental, así como vamos al dentista cada 6 meses, pues de vez en cuando hacer una revisión hacia nosotros. Pero sin embargo, pues y como dice Carmen, pues no, ustedes ya tienen las herramientas y todo lo que les ha funcionado, pues para también nosotras es muy productivo que nos compartan ese qué les ha funcionado a ustedes para poder trabajar con ese diálogo interno y que ese diálogo interno no se vuelva en contra de nosotros, que al contrario, pues nos ayude a crecer y a impulsarnos, ¿no? Ujú. Claro, y que también hay que ser más críticos, ¿no? Que si a ese diálogo interno tiene que ver con lo que los demás piensan de nosotros, ¿es real o es solo la interpretación de otros o es la verdad de otros, ¿no? O más bien, si es una verdad lo que los otros piensan. Entonces, creo que sí, debemos de ser más críticos en ese sentido, más reflexivos para visualizar qué tan real y qué no es tan real, ¿no? De lo que estamos pensando, de lo que estamos cargando. A ver, aquí tenemos otro comentario.
que dice, Virevir, de ese lo hizo hace ratito, pero no lo vi, que dice, qué drástico. Literalmente ponemos la vida en ello. El síndrome del impostor, ¿no? Y luego nos dice Virevir nuevamente, me funciona no escucharlo. Ajá, no es cierto. Gracias, Vire. Y pues sí, ¿no? Exactamente, quizás nos puede funcionar no escucharlo, ¿no? Darle, como decía Fabi, como me decía Fabi, alto al pensamiento, ¿no? Ponerle un alto y decir, a ver, no voy a escuchar esto, que la verdad no me va, ni me va a ayudar, y al contrario, ¿no? Me va a perjudicar porque no me va a poder permitir tomar una decisión. Entonces, mejor le ponemos un alto. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría, no sé si nos quieran dejar alguna frase de reflexión por el día de hoy, de este tema que pues la verdad es muy, muy interesante, porque pues es algo que vivimos todos los días, ¿no? De forma cotidiana y a cada momento. Entonces, que realmente nos va a influir en nuestra forma de vivir. Si no lo hacemos un diálogo constructivo, entonces, si solamente nuestro diálogo destructivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían decir antes de concluir, chicas? Claro. Bueno, creo que me gustaría que se llevaran la pregunta de, ¿esto me construye o me destruye? Porque es exactamente lo que hace el pensamiento, nos construye o nos destruye. Entonces, como tener muy, muy presente hacia qué destino nos está llevando ese pensamiento, si nos está acercando a nuestros objetivos o nos está alejando. Esa sería mi aportación. Sí, Fabi, muchas gracias. Jackie. Sí, pues aquí, destacar que lo que, lo que mantenemos, ¿no? Lo que guardamos, siempre va a tener más fuerza. O sea, va agarrando fuerza ese pensamiento intrusivo, decías tú, Carmen, ese pensamiento destructivo. Y cuando tú lo externas, empieza a perder esa fuerza, ¿no? Entonces, el externar nuestros pensamientos puede ser muy, muy sano. Eso sería lo que yo les comentaría. Ok, pues yo lo que les diría es que la forma en la que nosotros nos hablamos, pues marca, ¿no? La forma en la que vivimos, en la que vamos a vivir. Y pues eso también, la forma en la que nos hablamos, pues nos va a permitir construir un espacio, pues, donde haya más comprensión que juicio, más claridad que miedo y pues más verdad que exigencia, ¿no? Entonces, creo que todos merecemos sentirnos bien, sentirnos seguros, y eso es dentro de nosotros, ¿no? Porque afuera de nosotros, pues sí, es más difícil, es muy difícil y muy complicado, quizás no pase, pero yo creo que si estamos bien por dentro, yo creo que lo demás se añade, ¿no? Entonces, pues les agradezco Fabi, te agradezco, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartirlo, este, de tu conocimiento. Gracias, Jackie, igualmente. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Y pues a todos los que el día de hoy nos acompañaron, les agradezco mucho. Gracias a la página de Fuego Interno por permitirnos este episodio más, esta transmisión. Y bueno, no nos vamos sin antes invitarlos al taller que se va a llevar a cabo el día 29 de diciembre a las 4 de la tarde, que se llama Mi primera Navidad sin ti. ¿Cómo sigo sin ti? Los esperamos que puedan inscribirse, que puedan tomar este taller. De verdad que a veces invertimos en otras cosas y creo que es muy importante invertir en nuestra salud mental. Entonces, y más si has sufrido una pérdida, pues qué bueno que pudieras tomarlo. En vivo, pues el miércoles, no se olviden, estamos igual en la página de Fuego Internos
Está psicología, filosofía y algo más a las 9:30 transmiten. Entonces, los esperamos también para que se conecten y nos puedan visualizar. Y pues síganos síganos en el programa también de Déjame Pensarlo, en la página de En Fuego Interno. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Entonces, nos despedimos, que pasen buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos comentaron el día de hoy. Saludos a Judith Figueroa, a Maggie Vega, a Vire, y gracias también al maestro Alberto por permitirnos este espacio. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.